Global TV y TVmática presentan. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, ya listos para tener una breve conversación, iniciando la semana. Bueno, hoy se anuncian muchas cosas y también el clima en el país realmente tiene unas características muy particulares. La economía parece que perdió el norte, esto está, sálvese quien pueda. Tenemos una relación del bolívar, la devaluación del bolívar, es extremadamente sin límites, no hay manera de medir cómo se puede planificar, cualquiera sea el negocio, no se puede porque no hay cómo tener un plan de cuánto va a importar o cómo va a reestructurar o a estructurar el funcionamiento de la empresa si no sabe cuál es el costo financiero. No hay manera de saberlo. El dólar hace poco en 4.000 o en 3.000 y ya está en 16. Me dijeron que bajó un poco hoy. El solo hecho de que anunciaron de que quizás el gobierno podía interrumpir su gestión, bajó. Imagínense ustedes, solo esa posibilidad, lo cual revela que hay una escasísima confianza en el gobierno. Yo creo que es una de las principalísimas metas, si les queda algo de racionalidad, de seriedad, incluso de honestidad, con lo que sea, con ideología si existe, con el país ese que aún sigue, incluso en cualquier porcentaje que sea, hay un pueblo que sigue esperanzado en que le van a dar algo, que algún día su situación cambiará. ¿Qué porcentaje es del país? El 5%, el 8%, el 10%, lo que sea, se trata de venezolanos. Se trata de gente que tiene derecho a tener su posición, pero son burlados constantemente. Esto no ofrece salida, no hay posibilidad de que esa gente y su esperanza se convierta alguna vez en realidad. No hay manera. En estos días han recibido de nuevo esa cajita que llaman CLAT, esa muestra de indignidad, de falta de respeto, ese paquete de alimentos que le ha quitado el proceso de desgarre económico a la gente, que no permite que las personas produzcan sus recursos con el trabajo para tener esa cajita, muchas cajitas compradas cuando quieran, donde lo deseen. Bueno, y entonces ahora hay que agradecerle a la gente que le hace que usted esté esperando una cajita para ver si come alguna vez un poquito, cuando ellos le destruyeron y le llevaron a ese arrinconamiento, una especie de laberinto, estamos todos metidos allí. Deberían entender entonces lo que está pasando en el país. Hay un proceso que se sigue produciendo, se sigue profundizando y algunas veces con una enorme intensidad que tiene que ver con el sentimiento hacia ustedes. Y es verdad, yo estaba viendo un video que está por allí en las redes donde increpan a la señora Socorro Hernández del CNE y le dicen cualquier cantidad de cosas. Le dicen cosas fuertes. Pero, ¿qué puede esperarse o qué pueden esperar de la gente a los cuales han burlado, los han estafado, les han arrebatado el futuro? Se trata de esa gente que decía cosas, no le importa que los graben. Ha dicho el presidente que los van a poner presos, etcétera, y los pondrán presos seguramente. Y los harán sufrir en las mazmorras de esa policía que ya no encuentra espacio donde meter gente, que hasta estudiantes han tenido la desvergüenza de llevarlos hasta el Dorado a compartir con los peores delincuentes. Eso no se le hace a un país decente, un país que está simplemente reclamando que se le escuche. Un país que no debería estar, como hoy muestra Venezuela, este estado de cosas. Cada vez es más difícil tener medicinas. Aquí el que se trasplantó, aquí el diabético, aquí qué sé yo, está condenado a acelerar su muerte. Todos moriremos en algún momento, pero
nosotros éramos un país, hasta hace poco, me decía esta mañana una amiga, como recordando, rememorando aquel país que no es tan remoto, de hace 30 años más o menos, para mirar un poco por el retrovisor. Cómo la gente viajaba, podía ir a algún lugar del país, los zulianos, mucho a los estados andinos, La Puerta, La Mesa, si se trataba de playas, Falcón, esa zona, ese cordón playero de Falcón, Tucacas, etc. Era la meca, los fines de semana, aquel poco de gente que salía y ayudaba a la economía de esos pueblos. Y no pasaba nada. Si el carro de la familia tenía algún percance, siempre había una estación de servicio cercana donde iba a encontrar la batería, la correa, unos filtros, las bujías, esas cosas que suelen dañarse en un carro y se pueden remediar. Pero además podían quedarse los muchachos en la plaza, a pernotar, podían llegar a un restaurante en la carretera. Hoy día, además que no hay tantos, la calidad está bastante comprometida, la posibilidad de que lo asalten, que lo atraquen, que le pase algo es altísima. Es decir, hemos perdido el país en todas sus expresiones. Se nos fue la patria, esa palabra patria, la convirtieron como una masa sin forma, como esa gelatina en manos del muchacho inquieto, del niño que la desmorona toda. Ese es el país en manos de unos irresponsables que la hicieron añicos. Pero no quieren entender entonces que no pueden esperar sino este tipo de cosas, lo cual nosotros no alentamos. Lo ideal sería construir un clima de convivencia para poder sostener unas bases, construir unas bases que permitan el desarrollo de un nuevo país. Pero tienen que entender que la gente está brava. Tienen que entender que hay muchísimas razones sobradas para que la gente esté muy brava. No lo va a estar cuando ve que sus hijos se menguan por enfermedades, por hambre, cuando ve que sus muchachos se le van de alguna manera, aunque sean autobús, a cualquier lugar del mundo, sin rumbo fijo algunos, porque aquí no pueden en su país hacer nada, aún graduados. Ese es el tema. ¿Qué puede desarrollarse en el corazón de esas personas, de ese venezolano, que lo convierten en esas cosas? Un grupo como esa señora del CNE, que hicieron esa horrible trampa, que han hecho tantas cosas terribles para sostener un estado de cosas, una cúpula que no ha sabido ni siquiera aprovechar el asunto de estar en el poder para hacer un poquito de gobierno, para administrar en beneficio del país tantos recursos, pero los desaparecieron todos, han sido insaciables, nos han endeudado con mucha gente, no solo con los chinos, que hay una deuda gigantesca que le están pagando con petróleo, no solo con los rusos, a los cuales hemos comprado helicópteros que casi todos se han caído, etcétera, etcétera. Es que le debemos al mercado internacional, porque cuando emitimos los llamados bonos, son papeles que respalda el Estado, los bonos de PDVSA, los bonos de la República, bonos soberanos, como se quieran llamar. Son papeles que entran en el sistema financiero y hay que pagar unas primas, hay que pagar unas comisiones y hay que pagar unos intereses a los que deciden comprar. Muchos venezolanos, algunos legítimamente, bueno, todos legítimos, pero algunos obtuvieron muchísimos beneficios con los contratos, con los negocios, con lo que sea del gobierno, compraron bonos y se ganan una millonada y se los tienen que pagar. El gobierno ha estado siempre pendiente de pagar, que pase lo que sea, pero hay que pagar para no quedar como maula, lo que llaman default, es decir, no cumplir los compromisos con los bonos que emitió, porque ello le cerraría las puertas de todo el sistema financiero internacional. Entonces, son otras deudas que tenemos allí, deudas que tendrán que pagar. Es decir, la señora esta de aquel grupo de asaltantes de Argentina, los Kirchner, que emitieron una serie de deudas de ese tipo, bonos, y después llamaron a los que llegaron a cobrar los bonos en su vencimiento buitres. Buitres porque querían cobrar. Llamarán buitres a los que vengan a cobrar, que hay muchísimos venezolanos que tienen esos bonos. Claro,
Los cobradores van a ser fondos de inversión, bancos internacionales, porque no va a aparecer Miguel, Pedro, Juan, etcétera. Van a aparecer, son esas firmas que representan a estos señores. Y es lo legal. Vienen a reclamar sus haberes. Pronto se vencen, estos días se vencen 700 millones, en unos meses 3.000 millones y después más millones. ¿De dónde va a salir ese dinero? Eso podría decir usted, amigo o amiga, allá en su casita. Bueno, a mí no me importa porque yo no tengo nada que ver con bonos, ni con dólares, ni con nada de deuda. Eso es un asunto, dirían ingenuamente, de la política. Muy lejos de que sea así, que no le importe. Porque si está esperando la cajita del CLAP, por ejemplo, muy difícil que se siga produciendo esa cajita para que llegue, porque el gobierno cada vez va a tener menos recursos y además están tomando decisiones a raíz de esta asamblea donde muchos países están rompiendo sus relaciones con Venezuela y no le van a vender. Ya hay varias líneas aéreas que se desenchufaron de Venezuela. Me han dicho que posiblemente Copa también, que es de las pocas líneas de calidad que nos mantiene conectados con el mundo desde Panamá o Maiquetía, desde Maracaibo o Maiquetía. ¿Ustedes tienen idea de lo que eso significa? Que no tengamos más comunicaciones. ¿Ustedes tienen idea de lo que suponga que esos países nos declaren fuera del sistema financiero internacional y de los negocios? Que aquí no pueda venir un barco de Europa o Estados Unidos. ¿Usted sabe cuántos están viviendo de lo que le envía algún familiar en medicinas, algunos alimentos desde Estados Unidos o Latinoamérica? ¿Usted tiene idea de cómo ayuda eso a compensar un poquito a algunas familias? De eso se trata. No quieren entender, no quieren escuchar que en esos corazones se está desarrollando un monstruo. Qué rabia, qué odio, qué resentimiento. Y podría explicarse, podría tener sentido, aunque ustedes no lo entiendan. Se han metido en una burbuja, se están aislando de la realidad. Y eso puede traer sorpresas. Fíjense lo que ocurrió ahora en ese cuartel allá en el estado Carabobo. Ojalá que no siga las cosas por esa vía de la violencia, del uso de las armas de guerra. Entraron, hicieron lo que quisieron, lo que tenían previsto según me han explicado por alguna vía y se llevaron las armas. Imagínese usted las armas. ¿Qué va a pasar? Pero es que entraron y no pasó nada. Es que un tipo voló un helicóptero por Caracas y no pasó nada. Se burlaron de los sistemas de seguridad, de la inteligencia. Si la inteligencia a nivel de la seguridad nacional tiene que ver con la inteligencia para la economía y otras cosas, vaya inteligencia. Entonces, lo importante en todo esto como corolario es que, señores, indistintamente que ustedes no quieran escuchar, que ustedes no quieran entender lo que está pasando, eso está pasando. La gente está molesta, muy molesta. Y llega un momento en que, como este asunto que está ocurriendo allá en el estado Bolívar, donde el sistema Guri y las represas no pudieron ser atendidas en su momento, aliviarlas para que saliera agua y no se acumulara con las fuertes lluvias que hay ahora, esos niveles que podrían desbordar las represas e inundar, ahogar mucha gente. Porque eso está en manos de un tipo que no sabe de eso. Pero ¿desde cuándo los militares son especialistas en agua, en alimentos, en medicina, en salud? Todas esas cosas. Bueno, hay un tipo ahí encargado de esas cosas y el desastre total. El anterior también era un militar, el señor Chacón, y se llevó todo aquello que entró a la emergencia, y el anterior otro. En fin, de eso se trata. ¿Podría pasar eso? Ojalá no ocurra lo que está en los análisis como un escenario probable, que esa represa sufre una fractura y haya cualquier cantidad de víctimas. Van a decir como el deslave Vargas, quizás que eso es el imperialismo, que es la guerra económica. Se atreven a cualquier cosa. El caradurismo está de moda en el gobierno. Hasta mañana.